Saludos opositores y bienvenidos al canal de Opositates. En este vídeo vamos a estudiar los tipos de contratos del sector público, regulado en los artículos de 13 a 23 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. Para su estudio lo dividiremos en dos vídeos. En este primero veremos los tipos de contratos y en un segundo vídeo veremos los contratos no sujetos a regulación armonizada y los sujetos a tal regulación armonizada. Como siempre, si este contenido les gusta y les sirve para el estudio de vuestras oposiciones, apóyenlo con un like y suscríbanse para ser avisados la próxima vez que subamos un nuevo vídeo. Y antes de empezar con el estudio, os dejamos una pregunta para que si la saben, la respondan en los comentarios. Y si no la saben, no os preocupéis, porque al final del vídeo dejaremos la respuesta correcta. Vamos entonces con la pregunta. ¿Son contratos de servicios? A. Aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado de obra o suministro. B. Aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo los servicios que impliquen el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. C. Aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en el que el adjudicatario se obliga a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. D. Aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o servicio, no incluyéndose aquellos en el que el adjudicatario se obliga a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. Deja tu respuesta en los comentarios. Y ahora sí, vamos a empezar con el estudio de los tipos de contratos del sector público. Comenzando por ver el contrato de obras, regulado en el artículo 13 de la ley. Este artículo establece que, apartado primero, son contratos de obra aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes. A. La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el anexo 1 de la propia ley. B. La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra. Apartado segundo, por obra se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica que tenga por objeto un bien inmueble. También se considerará obra la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o de su vuelo, o de mejora del medio físico o natural. Y, apartado tercero, los contratos de obra se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. No obstante lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que éstas sean susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa del órgano de contratación que funde la conveniencia de la referida contratación. Se podrán celebrar contratos de obras sin referirse a una obra completa en los supuestos previstos en el apartado 4 del artículo 30 de la presente ley, cuando la responsabilidad de la obra completa corresponda a la Administración por tratarse de un supuesto de ejecución de obras por la propia Administración pública. Vamos ahora con el contrato de concesión de obras, regulado en el artículo 14 de la ley en los siguientes términos. Apartado primero. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo anterior, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste o bien únicamente en el derecho a explotar la obra en el sentido del apartado cuarto siguiente, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. Apartado segundo. El contrato podrá comprender además el siguiente contenido. A. La adecuación, reforma y modernización de la obra para adaptarla a las características técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestación de los servicios o la realización de las actividades económicas a las que sirve de soporte material.
Y b. Las actuaciones de reposición y la reparación que sean exigibles en relación con los elementos que ha de reunir cada una de las obras para mantenerse apta a fin de que los servicios y actividades a los que aquellas sirven puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las exigencias económicas y las demandas sociales. Tercero, el contrato de concesión de obras podrá también prever que el concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal y que sean necesarias para que ésta cumpla la finalidad determinante de su construcción y que permitan su mejor funcionamiento y explotación, así como efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las mismas que en ello se prevén. En el supuesto de que las obras vinculadas o accesorias puedan ser objeto de explotación o aprovechamiento económico, estos corresponderán al concesionario conjuntamente con la explotación de la obra principal en la forma determinada por los pliegos respectivos. Y apartado cuarto, el derecho de explotación de las obras a que se refiere el apartado primero de este artículo deberá implicar la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suministro o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto del contrato y riesgo de suministro el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. Se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurre el concesionario no es meramente nominal o desdeñable. Vamos ahora con el contrato de concesión de servicios, regulado en el artículo 15. Apartado primero. El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicatores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio. Y apartado segundo. El derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior. Bien, sigamos con el contrato de suministro, regulado en el artículo 16 de la ley en los siguientes términos. Apartado primero, son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento con o sin opción de compra de productos o bienes muebles. Apartado segundo, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra B del apartado 3 de este artículo, que ahora veremos, respecto de los contratos que tengan por objeto programas de ordenador, no tendrán la consideración de contrato de suministro los contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables. Apartado tercero, en todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes. A. Aquellos en los que el empresario se obliga a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario, sin que la cuantía total se defina con exactitud, al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente. B. Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus modalidades de puesta a disposición, a excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, que se considerarán contratos de servicios. C. Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando ésta se obliga a aportar total o parcialmente los materiales precisos. Y D. Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. Vamos ahora con los contratos de servicios, regulados en el artículo 17 de la siguiente forma. Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obliga a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. Recuerden que tienen en nuestro canal más vídeos de la Ley de Contratos del Sector Público y más listas de vídeos donde estudiamos otros temas del resto de las oposiciones.
Y ahora, por último, vamos a ver los contratos mixtos, regulados en el artículo 18 de la ley. Apartado primero, se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a uno u otros de distinta clase. Únicamente podrán celebrarse contratos mixtos en las condiciones establecidas en el artículo 34, apartado segundo de la presente ley. El régimen jurídico de la preparación y adjudicación de los contratos mixtos se determinará de conformidad con lo establecido en este artículo y el de sus efectos, cumplimiento y extinción se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122, apartado segundo. Para la determinación de las normas que regirán la adjudicación de los contratos mixtos, cuyo objeto contenga prestaciones de varios contratos regulados en esta ley, se estará a las siguientes reglas. A. Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obras, suministros o servicios, se atenderá al carácter de la prestación principal. En el caso de los contratos mixtos que comprendan en parte servicios especiales del anexo 4 y en parte otros servicios, o en el caso de los contratos mixtos compuestos en parte por servicios y en parte por suministros, el objeto principal se determinará en función del cual sea el mayor de los valores estimados de los respectivos servicios o suministros. B. Cuando el contrato mixto contenga prestaciones de los contratos de obras, suministros o servicios por una parte y contratos de concesiones de obra o concesiones de servicios de otra, se actuará del siguiente modo. Primero, si las distintas prestaciones no son separables, se atenderá al carácter de la prestación principal. Y segundo, si las distintas prestaciones son separables y se decide adjudicar un contrato único, se aplicarán las normas relativas a los contratos de obras, suministros o servicios cuando el valor estimado de las prestaciones correspondientes a estos contratos supere las cuantías establecidas en los artículos 20, 21 y 22 de la presente ley, respectivamente. En otro caso, se aplicarán las normas relativas a los contratos de concesión de obras y concesión de servicios. 2. Cuando el contrato mixto contemple prestaciones de contratos regulados en esta ley, con prestaciones de otros contratos distintos de los regulados en la misma, para determinar las normas aplicables a su adjudicación, se atenderá a las siguientes reglas. A. Si las distintas prestaciones no son separables, se atenderá al carácter de la prestación principal. Y B. Si las prestaciones son separables y se decide celebrar un único contrato, se aplicará lo dispuesto en esta ley. Y apartado tercero, no obstante lo establecido en el apartado primero, en los casos en que un elemento del contrato mixto sea una obra y ésta supere los 50.000 euros, deberá elaborarse un proyecto y tramitarse de conformidad con los artículos 231 y siguientes de la presente ley. En el supuesto de que el contrato mixto contenga elementos de una concesión de obras o de una concesión de servicios, deberá acompañarse del correspondiente estudio de viabilidad y, en su caso, del anteproyecto de construcción y explotación de las obras previstos en los artículos 247, 248 y 285 de la presente ley. Bueno amigos, hasta aquí este primer vídeo sobre los contratos del sector público regulados en la Ley 9/2017. En el siguiente trataremos los contratos sujetos y no sujetos a la regulación armonizada. Y en cuanto a la solución a la pregunta que os dejamos al principio del vídeo, sería la C. Son contratos de servicios, aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obliga a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario, tal y como dispone el artículo 17 de la Ley de Contratos del Sector Público. Esperamos que os haya gustado y os haya sido de utilidad para el estudio de vuestras oposiciones. Visiten los enlaces que dejamos en la descripción del vídeo. Y sin más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.